Hola chicos, en este video veremos interrupciones en Arduino. Para comenzar, es necesario entender qué es una interrupción. Una interrupción es un evento inesperado en el sistema, y pondremos inesperado entre comillas. Es un evento inesperado en el sistema que cuando sucede debe ser atendido con mucha más prioridad, por lo cual da igual lo que esté siendo procesado siendo calculado en el procesador, lo vamos a pausar. Se va a crear una copia exacta de lo que estaba sucediendo dentro del procesador y se apartará para darle acceso directo e inmediato a nuestra interrupción y pueda ser atendido por el procesador. Una vez calculada su solución, una vez atendida la interrupción, recuperamos el estado que teníamos antes del suceso de la interrupción, por lo cual recuperamos esa copia y continuamos como si nada hubiera pasado. Ahora, ¿por qué inesperado entre comillas? Bueno, nuestro sistema sabe y está preparado que puede suceder una interrupción de ese tipo, pero es inesperado más bien en tiempo, ya que no sabe cuándo va a suceder esa interrupción, pero sabe que puede llegar a pasar y está preparado el sistema. Ahora, tenemos tres tipos de interrupciones. Tenemos interrupciones por hardware, tenemos interrupciones por software y tenemos las excepciones. Si han programado, muy probablemente se hayan encontrado con algún mensaje de error, pero lo más probable es que más bien sean mensajes de excepciones. Estos son interrupciones que suceden porque el código intenta realizar una acción que no le es permitido. Y si nuestro sistema no estuviera preparado, cuando suceda esa excepción en nuestro código, crasharía el sistema. Sin embargo, no sucede, ya que nuestro sistema está preparado para ese tipo de situaciones, las atiende, las soluciona y evita que crashee el sistema. Del lado del hardware, otra situación que puede ser bastante común es cuando conectamos un pendrive, una memoria USB. Cuando nosotros conectamos este dispositivo a la computadora, es un evento inesperado y para el procesador podría llegar a ser un gran conflicto, ya que empieza a recibir comunicación, empieza a recibir datos por un puerto que hasta hace un momento no estaba siendo utilizado y que no era necesario atenderlo. Y esta parte en la definición de que se pausa lo que sea que esté siendo atendido en la computadora o en el procesador, lo podríamos llegar a ver físicamente si tenemos una computadora muy viejita o que ya está muy lenta y conectamos una memoria, podemos llegar a ver incluso cómo deja de moverse el cursor si estamos moviendo el mouse, o por una fracción de segundo se congela lo que esté pasando en la pantalla. Esa pausa que saca a lo que sea que esté en el procesador y atiende con mayor prioridad a ese evento de conectar el dispositivo. Una vez atendido, una vez solucionado, todo vuelve a la normalidad y podemos volver a ver cómo vuelve a reaccionar el cursor o la pantalla se descongela. Esto sucede en equipos más recientes, pero ese tiempo de congelación, ese tiempo de pausa es tan pequeño que es imperceptible para nosotros. Por eso es que necesitamos un equipo que sea muy lento o que ya tenga muchos años para que podríamos llegar a percibir esa pequeña pausa en el sistema. Y las interrupciones por software son eventos que el programador prepara para que sucedan. En este caso combinaremos un poco la interrupción por hardware y por software, ya que prepararemos a nuestro Arduino para ejecutar una acción específica cuando suceda la interrupción, y quien nos dará la señal para lanzar esa interrupción será por medio de un dispositivo de hardware, un botón. Ahora, analizaremos el circuito con el cual trabajaremos. Comenzando con estos 4 LEDs, desde el verde al rojo, los cuales nos servirán para simular cualquier proceso que estuviera realizando nuestro Arduino.
Estos LEDs están conectados de la patita 11 a la patita 8 del lado digital de nuestro Arduino. Adicionalmente tenemos un quinto LED, que es el LED azul, el cual está conectado a la patita 7, y este LED azul lo utilizaremos para representar visualmente cuando esté ejecutándose el código de la interrupción. Adicionalmente tenemos nuestro botón, desde el cual lanzaremos la señal para generar la interrupción, conectado en pull down, con una señal permanentemente baja. Este está conectado a la patita 2 de nuestro Arduino. Y aquí es muy importante conocer la configuración de nuestro microcontrolador. En específico, estamos utilizando un Arduino Uno, el cual solo está preparado en dos patitas, la patita 2 y la patita 3. Solo en esos puertos digitales está preparado para recibir señales de interrupción. Podemos ver que otras versiones, otros modelos de Arduino tienen más puertos que nos permitiría manejar una mayor cantidad de interrupciones. Con este modelo de Arduino, máximo podríamos manejar dos tipos de interrupciones diferentes por los puertos digitales. Ahora, pasando a nuestro código, comenzando por definir los puertos o las patitas donde están conectados nuestros componentes, siendo los LEDs que simularán cualquier proceso que pudiera estar ejecutando nuestro microcontrolador, los LEDs verdes al rojo del puerto 11 al 8, el LED azul, que es el que representará el funcionamiento o cuando esté sucediendo la interrupción, y nuestro botón que lanzará la señal para interrupción. En el setup inicializaremos la comunicación en serie si la llegamos a necesitar, aunque con los LEDs podremos ver todo de manera más clara. Con Pin Mode configuraremos los puertos del 11 al 8 para los LEDs del verde al rojo en modo salida y poder prenderlos y apagarlos, lo cual hacemos en el loop. Aquí en el loop simplemente se va prendiendo y apagando cada uno de estos LEDs una vez por segundo, gracias a la función delay. Y vemos que no hay nada más en el loop, por lo cual cada 4 segundos estaríamos reiniciando nuestro ciclo de los LEDs. Ahora, volviendo a la función setup, para nosotros poder habilitar y utilizar las interrupciones, utilizaremos la función attachInterrupt, con la cual configuraremos una de las dos interrupciones posibles en nuestro modelo de Arduino. Como primer atributo, nos pide cuál de las interrupciones utilizaremos, la interrupción 0 o la interrupción 1. Aquí, si no conocemos o no estamos seguros de qué número de interrupción es o en qué patita es que está esa interrupción, lo más adecuado es utilizar la función digitalPinToInterrupt, la cual esta función nos pide el puerto, la patita donde estaría conectado nuestra señal, y nos devuelve el número de interrupción que está asociada a esa patita. Si estamos pasando el pin de interrupción, que tiene el número 2, esta función nos estaría devolviendo que es la interrupción 0 la que vamos a estar utilizando. También esto nos permitiría ejecutar este código en otras versiones de Arduino, ya que nosotros, indicando la patita, obtendríamos el número de interrupción.
Y para nosotros, al momento de alambrar nuestro circuito, es mucho más fácil trabajar bajo el número de pin que queramos conectar. Regresando a la función attachInterrupt, el siguiente argumento que nos pide es el nombre de la función que se va a ejecutar cuando suceda esta interrupción. Esta función será necesaria definirla fuera de las funciones setup y loop. Y es importante mencionar que se deben de llamar exactamente igual para que pueda encontrar a esa función. En este caso, solo mandamos un mensaje por la comunicación en serie y prendemos nuestro LED, el LED azul. Por último, el tercer argumento, tenemos que analizar el funcionamiento específico del Arduino. En una señal digital tenemos dos únicos valores, un valor bajo, un valor alto, que eso sería un 0, un bajo voltaje, GND, tierra, y un valor alto, 5 volts, VCC, un voltaje alto. Estos dos valores son los que usualmente trabajamos y estamos muy familiarizados con ellos en un puerto o una señal digital. Pero tenemos otros estados dentro de esta señal digital. El estado de Rising es cuando pasa nuestra señal de un valor bajo, cuando cambia a un valor alto. Y el caso contrario, cuando nuestra señal pasa de un valor alto a un valor bajo, ese es el estado Falling. Y a estos dos nuevos estados, Rising y Falling, o subida y bajada, en conjunto los conocemos como Change. Entonces, tenemos 5 posibles estados dentro de una señal digital: Low, High, Rising, Falling y Change. Pero, en el caso de nuestro microcontrolador Arduino Uno, para las interrupciones, no tiene la capacidad de lanzar una interrupción con un estado high, con un estado alto, dejándonos únicamente 4 estados posibles que podemos utilizar para lanzar nuestra interrupción, siendo low, rising, falling y change. Si nosotros, como es el caso del código, utilizamos rising, lo que estamos indicando es que solo lance la interrupción cuando pasemos de un estado bajo a un estado alto. Y en el circuito que tenemos alambrado, al tener una configuración pull down, una señal permanentemente baja, al momento de pulsar el botón, cerraremos el circuito y nuestra lectura pasará de una lectura baja a una lectura alta, siendo el momento exacto en el que se lanza la interrupción el momento en el que se pulsa el botón. Si por otro lado utilizáramos falling, cuando pase de un estado alto a un estado bajo, exactamente en esta misma configuración tendríamos que al pulsar el botón no sucedería nada y sería hasta el momento de soltar el botón cuando se lanzaría la interrupción. Si utilizáramos low, como es una configuración pull down, se estaría lanzando todo el tiempo la interrupción. Hasta que se pulse el botón, dejaría de ser lanzada la interrupción. Y por último, change se lanzaría tanto en el estado rising como en el estado falling, siendo en nuestra configuración se lanzaría una vez cuando se pulsa el botón y se volvería a lanzar cuando se suelte el botón, teniendo como resultado 2 interrupciones por cada pulsación de botón. Para la configuración que tenemos y tomando en cuenta la limitante de no contar o de no ser posible trabajar con un estado high, lo más adecuado es utilizar rising. Sin embargo, dependiendo la solución que estemos tratando de implementar,
podemos utilizar cualquiera de los 4 estados con los que contamos: rising, falling, low y change. Regresando al código, entonces, attach interrupt nos quedaría de la siguiente forma: número de interrupción que vamos a utilizar, la función, el código que ejecutaremos cuando suceda la interrupción y el estado de nuestra señal digital que lanzará esa interrupción, teniendo el código de esta forma. Como en ningún momento apagamos el LED, si ejecutamos nuestro código, veremos que el loop está trabajando sin problema y da igual en qué momento pulsemos el botón. Por ejemplo, en el estado rojo obtendremos la ejecución de la función, que será que se prenda nuestro LED. Puede ser en el estado verde cuando pulsemos el botón y de igual forma prenderá nuestro LED, o en el estado naranja se prenderá el LED, y así en cualquier punto de nuestro loop, dándonos una gran ventaja si lo comparamos contra la función digital read, la cual solo lee el estado del puerto en el momento exacto en el que se ejecuta la función. Por lo cual, si quisiéramos conseguir este resultado con la función digital read, tendríamos que poner la función digital read entre cada una de las líneas para asegurar o para tratar de captar ese momento en el que el usuario pulse el botón. Pero, dado el funcionamiento de la función delay, esto no sería posible conseguirlo todo el tiempo, y más si tenemos un delay muy grande. Entonces, si para nuestra solución o el problema que tratamos de dar solución se requiere una lectura inmediata independientemente del punto en el que se encuentre la ejecución, lo más adecuado es utilizar interrupciones. Pero aquí se podría presentar alguna otra o necesidad interesante. Por ejemplo, para no estar prendiendo y apagando nuestra simulación, o en físico conectar y desconectar nuestro Arduino o reiniciarlo cada vez que queramos apagar nuestro LED, pues podríamos pensar en que se ejecute la interrupción y tiempo después que se apague nuestro LED. Por ejemplo, poniendo solo un segundo antes de que se vuelva a apagar nuestro LED. Pero esto va a presentar un problema. Aparte del error de código, es azul. No, azul. Ok, ya está funcionando. Pulsamos nuestra interrupción y vemos un intento de encendido a nuestro LED. Vemos el mensaje en la comunicación en serie de que efectivamente se ejecutó nuestra función, pero claramente no está durando el segundo que nosotros habíamos programado. Esto es, y debemos de tener en cuenta que nuestro código para una interrupción debe de ser lo más eficiente posible. Por ende, no debe de contener delays. Si bien no es un error, porque vemos que compila, que ejecuta, sin embargo, como en nuestra definición de interrupción
se pone en pausa el sistema, se atiende la interrupción y una vez atendida la interrupción regresamos a la ejecución normal del sistema, pues esta interrupción no puede tener o no puede excederse en tiempo, ya que podría poner en riesgo ahora que el resto del sistema falle. Podemos forzar nuestro delay a un valor mucho más grande, con lo cual veremos que obtendremos un mayor tiempo de encendido. Sin embargo, podemos darnos cuenta ahora de esa pausa que sucede en nuestro sistema. Podemos ver, por ejemplo, en el LED rojo que va a durar más de 4 segundos la ejecución o el ciclo completo del loop. Incluso en la comunicación en serie que sucede antes, también se llega a poner en pausa, teniendo un mensaje incompleto en la comunicación hasta que se atienda este gran incremento en el delay. Y esto es un gravísimo problema, ya que pues este funcionamiento o esta simulación no tiene ningún proceso crítico, ya sea en lo que esté ejecutando nuestro loop o en los mensajes que se estén enviando por diferentes protocolos de comunicación. Entonces, nuestra función de interrupción no debe de contener delays. De igual forma, no debe de contener código innecesario. La función de interrupción debe de ser lo más eficiente posible. Pero si queremos apagar ese LED, pues necesitamos alguna forma. Podría ser por ejemplo, al término de cada loop. Si nuestra interrupción se lanza, veremos un reinicio después de cada loop. Podría ser en puntos intermedios, podría ser al inicio, podría ser en varios puntos de ser necesario, o crear alguna condicional con base en alguna variable que se modifique dentro de la función. Pero todo ese código extra e innecesario debe de estar fuera de la función de interrupción. Ahora, retomaremos un momento la función de delay con un valor muy grande para saturar el funcionamiento normal de nuestro código y sobrecargar a nuestro procesador. Vemos que el loop normal tarda 4 segundos en dar una vuelta. Pero si pulsamos en repetidas ocasiones nuestro botón de interrupción, empezaremos a encimar interrupciones, logrando que el procesador no pueda atender a todas estas interrupciones lo suficientemente rápido para continuar con el funcionamiento del sistema. Y aquí podemos ver, de igual forma, sin necesidad de un equipo muy lento o muy viejo, que una interrupción pausa por completo el funcionamiento del sistema. Y llevamos ya más de 20 segundos sin que cambie el estado del proceso normal. Y esto sí es algo que pueda llegar a pasar en nuestro sistema. Y debido a esto, nuestro sistema está preparado para actuar de diferentes formas ante la presencia de múltiples interrupciones. Dependiendo la prioridad o el riesgo que exista de crasheo de no atender esa interrupción, podría ponerla en lista de espera, podría sacar la interrupción que está siendo atendida y atender a la nueva que llegó, siguiendo
la definición normal de interrupción o, en última instancia, si está sobresaturado de interrupciones, el sistema podría optar por directamente ignorar las nuevas interrupciones. Por lo cual, tampoco hay que abusar de interrupciones, ya que abusar de interrupciones podría también causar conflictos y un mal funcionamiento en nuestro sistema. Mostraré por último el código, siendo la parte importante la función attachInterrupt y nuestra función de interrupción.